Confirmo su atención. Vamos a ver cuántos están atentos a la clase. A ver. Hacemos esa prueba. Ujú. Bien, ya tengo 1, 2, 3, 4, ya, 5, 6, 6, 6, 6. Ajá. Ujú. 6 atentos. Sí, a ver si todos hacemos lo que estamos indicando ahí en la pantalla. Tenemos 6 nomás. ¿Qué pasó? 7, 7, 7. Sigamos todos. Ya. Entonces, tenemos que hacer eso para saber si estás atento o quizás estás en otras actividades y eso puede ser muy, muy perjudicial para nuestros objetivos. ¿Listo? Bien, avanzamos. Hoy día nos toca hablar sobre lo que es la convivencia democrática, lo que es las relaciones entre las personas, las reglas, los comportamientos, ¿no? Las costumbres, todo lo que debe ser conocido por nosotros para tener una adecuada relación con nuestro conciudadano, con el prójimo, con otra persona en general. Ya vamos a ver eso de manera detallada, también cuáles son los problemas que afronta una convivencia democrática, ¿no? Cuáles son las dificultades que se sufren cuando no se conocen estos principios del respeto, de los derechos humanos, de la democracia, etcétera, ¿ya? Eso vamos a ver hoy día, así es que les pido bastante atención para poder entrar al tema. Sí, el tema es convivencia democrática, también vamos a ver cultura de paz, que es muy relacionado a este tema mencionado, ¿ya? Sí, vamos a ver eso. Así es que tener atención un momentito, por favor. ¿Ya? Un segundito. ¿Ya? Ya, gracias. Entonces, sí, vamos a ver hoy día todo lo que es la convivencia democrática, cómo es sus características, sus principios, su problemática también. ¿Ya? Entonces, todos atentos, por favor. Sí, vamos a empezar con un concepto básico, ¿no? Una definición. Sí, de esto se trata. ¿Sí? Primero, que la convivencia democrática se refiere a un tipo de relaciones entre las personas, ¿no? En la cual vamos a vincularnos a ellas sin hacer distinciones, sin hacer diferencias. Es decir, vivir con ellos, ¿no? De una manera adecuada, ¿no? Sí, con aquel que piensa diferente, ¿no? Tiene otras ideas, quizás no es liberal, es liberal, quizás es de un pensamiento social, crítico. Bueno, hay tantas variedades en el pensamiento, ¿no? Sí, igual el idioma. El idioma tampoco puede ser objeto de burla, discriminación, rechazo. Si él tiene su idioma que es el aguajún, ¿no? Y nosotros no sabemos, tenemos que ver la forma, ¿no? De interpretar, ¿no? De interpretar ese mensaje en idioma nativo, ¿no? Sí, así va a ser este asunto, ¿ya? Un segundo. Sí, y también igual la cuestión cultural, ¿no? Por ejemplo, la cultura afroperuana, la cultura quechua, ¿no? La cultura asiática, que tenemos bastante en el Perú, la cultura mmm, amazónica, ¿no? La cultura aymara, ¿no? Entonces, igual, la apariencia física, ¿no?
si es alto, bajo, grueso, delgado, ¿no? Trigueño, etcétera, etcétera, eso no puede ser objeto, pues, de burla, ¿no? De ¿qué tal? Entonces, igual la religión, ¿no? Uno puede ser religioso, no religioso, eso es algo secundario para el buen trato, la consideración, el respeto, ¿no? Sí, no es requisito ser religioso para tratarnos bien, ¿no? Puede ser ateo, puede ser agnóstico, puede ser cristiano, budista, judío, ¿no? Puede ser Hare Krishna. Bueno, hay más de 1500 religiones, ¿no? ¿No? Entonces, cualquier pensamiento que no afecte, obviamente, los derechos de la otra persona es bienvenido, ¿no? Y podemos conversar, dialogar, intercambiar, ¿no? No hay ningún problema. La cuestión principal es que mantengamos pues la armonía, ¿no? Ese es el asunto. Y el requisito para todo esto es que los derechos de una persona avancen sobre los derechos de los demás. O sea, que no pase eso, que no suceda eso, ¿no? Que los derechos de él no se superpongan a los derechos de nosotros, ¿no? Por eso la tolerancia es fundamental. La tolerancia, el escuchar al otro, ¿no? Ver las discrepancias con él, tratar de llegar a un acuerdo, algo nos debe llevar a un fin adecuado, ¿no? Ujú. Ya, ok. Gracias por el comentario que están haciendo. Sí, porque estoy siguiendo atentamente sus comentarios. ¿Ya? Sí, muy bien. Entonces, eso se trata de la convivencia, ¿no? Que manejemos la empatía, ¿no? La empatía, otro es la tolerancia, ¿no? El respeto, la consideración, ¿no? La estima hacia las personas que están en caminos muy, muy beneficiosos, como es el estudio, el deporte, ¿no? Las obras de caridad, ¿no? La ayuda social, ¿no? La seguridad de la gente, etcétera. ¿Ya? Entonces, ese es el requisito, que los derechos de los demás no se sobrepongan sobre los derechos de los otros, sino que haya un respeto entre todos los seres humanos. Ahora, para que esto suceda, debe haber las siguientes razones, ¿no? Uno, las razones morales se basan en nuestros valores, ¿no? El valor de la honestidad, la lealtad, ¿no? Valores supremos, ¿no? Como son la justicia, la igualdad, ¿no? La dignidad y los valores más conocidos por nosotros como la honestidad, la sinceridad, la lealtad, etcétera, ¿no? Y todo eso todos estos valores parten de una cuestión de conciencia, ¿no? De conciencia, sí. Son reglas de conducta que tienen su origen en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de razonar, que se origina fundamentalmente en el contexto familiar. Es la familia la que nos brinda los primeros lineamientos de ideas, de pensamiento y por lo tanto de conducta. Es en la familia donde nosotros aprendemos a ser respetuosos o irrespetuosos, ¿no? A ser personas empáticas o lo contrario, ¿no? O lo contrario. Sí, o indiferentes, ¿no? Al sentir de los demás, porque algunos sí son un poco fríos, ¿no? Cuando pasa algo con algún compañero, alguna compañera, alguna situación desventajosa, a muchos no le interesa, ¿no? A algunos no les interesa, dice, esa es su vida de ella, ¿qué voy a hacer? No voy a meterme en eso, no puedo, además no me interesa tampoco, ¿no? Y se aparta, ¿no? Y el otro necesita apoyo. En esta situación de pandemia, si no fuera por la solidaridad de las personas, la solidaridad de los pueblos, mucha gente hubiese sufrido demasiado, ¿no? Sí, por ejemplo, se ha detectado, se ha conocido de que de zonas provincianas donde se ha seguido produciendo pues los tubérculos, han enviado camiones,
donativos hacia zonas donde la situación era paupérrima, pues no era lamentable el hambre, la desesperación, suspendieron los vasos de leche, suspendieron todo por la pandemia, tal vez y quien pueda. Y fue estos principios morales, sobre todo los que el pueblo peruano ha practicado de compañerismo, expresados también en términos quechuas como el aini, ¿no? Precisamente ayuda mutua fue la que hizo posible de que mucha gente pueda soportar esta situación de abandono de parte del Estado, porque en realidad todo lo que ha pasado hoy día, ¿no? A la empresa privada no le interesa. A la empresa privada no le interesa si tú comes, no comes, estás abrigado, no estás abrigado, si estás abandonado o no. La empresa privada tiene como principal objetivo la obtención del lucro. Lucro. Eso es lo principal para ellos. Entonces lo otro, ¿no? Lo pueden hacer siempre y cuando pues haya todo una... ¿Aló? ¿Sí? ¿Alguna opinión? Entonces, en cambio, a la pobreza. Y por regla general también, el Estado tiene como función proteger a la sociedad civil, es decir, a la ciudadanía. El Estado no puede hacerse de la vista gorda y ver este asunto, ¿ya? Gracias. Sí, entonces, este sería, ¿ya? Sí, he tenido un percance así acá en casa. Entonces, esta sería la parte, la razón principal por qué la convivencia, ¿no? Por qué llevar una convivencia adecuada en base a nuestros patrones morales, que como repito, fundamentalmente se originan en el hogar, en la familia. Son nuestros padres los modelos a seguir en primera instancia. En segundo lugar, es la comunidad, ¿no? Es las personas que nos rodean, de los cuales nosotros vamos a aprender a cómo comportarnos, ¿no? Si hablamos así de manera calmada, pausada, ¿no? Escuchando al otro, eso va a ser una enseñanza de una comunidad. Si hablamos fuerte, rápido, ¿no? Exasperándonos, perdiendo el control, también es un aprendizaje. No es que uno salga así de nacimiento, ¿no? Sino algo ha pasado, algo ha sucedido alrededor, ¿no? Para que la persona sea así descontrolada, iracunda, violenta, ¿no? Incontrolable. Entonces, eso tiene que ver, ¿no? Con la formación. Ahora, en el aspecto social, una razón social sería los usos y costumbres, ¿no? Lo que la población realiza de manera constante, ¿no? Durante toda su vida. Por ejemplo, tenemos ahí, eh, a ver, un ejemplo de convivencia es, a ver, las tradiciones, las costumbres, como por ejemplo, a ver, la, en los cumpleaños, ¿no? Cuando alguien cumple años, entonces todos los demás asistimos, generalmente llevándole un obsequio, un regalo, ¿no? Para festejar ese onomástico, ¿no? Esa es una costumbre, ¿no? Otra costumbre también es, por ejemplo, lo que hacemos constantemente entre amigos, ¿no? Nos apoyamos, ¿no? Nos respaldamos, ¿no? En las clases, a veces alguno no entiende una clase, entonces hay la costumbre de que el que sabe más matemática se reúna con los que no han aprendido muy bien las matemáticas y le explique él mismo ahí, ¿no? Con papeles, con tizas, pizarras, ¿no? Hemos visto en la academia cómo el que conoce más matemáticas se para adelante y empieza a explicar el problema, ¿no? Lo explica dos, tres veces hasta que los compañeros aprenden. Uh-huh. Y el que sabe letras se pone ahí a explicar letras, ¿no? El que sabe biología explica biología. Es una costumbre de apoyo familiar, ¿ya?
de apoyo familiar, ¿ya? De apoyo familiar, ¿ya? Sí, ¿ya? De tal manera que las personas podamos salir adelante, ¿no? Podamos salir adelante y no haya ninguna dificultad, ¿ya? O se solucionan los problemas. Eso pasa, repito, ¿ya? Por la enseñanza de la familia, ¿no? La escuela también contribuye ahí y la comunidad, ¿no? Todo aquello que nos rodea, ¿no? La iglesia, el club deportivo, ¿no? Los amigos de la generación, de una generación, ¿no? Los amigos del barrio, los padres de familias del barrio con los cuales convivimos, ¿no? Nos levantamos temprano, salimos a comprar pan, y ahí está la vecina, ahí está el vecino, ¿no? Están los niños ahí. Entonces, todo ese conjunto de aprendizajes nos van formando, ¿no? En esto de la convivencia. En el aspecto legal ya no se deja al azar esto, ya no se deja a la costumbre, ¿no? Al que uno se acuerde o no se acuerde. Porque esto ya son reglas de comportamiento, ¿ya? Esto son reglas de carácter obligatorio, que si la persona no cumple, puede ser sancionada. ¿Y cómo lo sancionan? Pueden poner una multa, ¿no? Por ejemplo, miccionar en la calle, ¿no? Ahí en un parque, imagínate, ¿no? Un parque donde están los niños, está la gente ahí, y alguien se pone a mencionar ahí en un arbolito, que es lo típico en el Perú, ¿no? Se viene un policía y le pide su DNI y le aplica una multa, ¿no? O quizás cruzar por una vía que no sean las líneas blancas, esas líneas blancas, ¿no? También otra multa, ¿ya? O pasar de la luz roja, causando quizás un accidente, o hurtando algún bien ajeno, ¿no? O calumniando a una persona, ya, todo eso ya no es un error, eso ya estamos entrando en niveles de delito, ¿no? Menores, intermedios y graves. Por ejemplo, el robo a un banco con arma de guerra no es un delito cualquiera, ¿no? Es un delito de los más peligrosos y son sancionados con penas muy, muy, muy drásticas, ¿no? Sobre todo el uso de armas, el uso de armas. Ahí cuando te encuentran con armas, se encuentran con fusiles, granadas, ya la situación se hace gravísima, ¿no? Gravísima. Y eso es violentar el conjunto de leyes que están rigiendo un país, desde la constitución política del Perú hasta la norma que establece un juez de paz, ¿no? Establece la junta directiva del barrio, ¿no? Sí, ahí también se ponen de acuerdo, firman todos, y eso sí es una norma del lugar, ¿no? Por ejemplo, una norma del lugar, ¿no? Es que, por ejemplo, cierren la calle, ¿no? Ponen trancas acá, trancas allá, y ya nadie pasa por el barrio, ¿ya? Y claro, y ahora la gente lo hace a veces sin pedir permiso, ¿no? Colocan fierros por allá, fierros por acá, ya no podemos pasar. El argumento de todos ellos es proteger a la infancia de la zona porque hay transporte que pasa a mucha velocidad, etcétera, etcétera. ¿Ya? Desde las leyes, normas jurídicas menores hasta las más avanzadas que son las constitucionales y son los derechos humanos, que son las número uno a nivel nacional y mundial. Todo eso permite que la gente podamos convivir en tranquilidad, sin agredirnos, sin ofendernos, sin discriminarnos, etcétera, etcétera. Ahora, la convivencia democrática, ¿no? Como se ha dicho, corresponde al ser humano por ser social, ¿no? Es miembro de una colectividad, de una comunidad, entonces tiene que aprender a convivir con los demás. No puede caer en agresividad, odio, venganza, enemistad permanente, ¿no? Entonces, lo adecuado es el diálogo, eso es lo que recomienda la convivencia democrática, ¿no? El diálogo, el respeto, la consideración y sobre todo el conocimiento de los derechos humanos.
Si la persona no conoce los derechos humanos, evidentemente que se va a portar de manera contraria, ¿no? Quizás hasta agresiva. Pero si a esa persona desde niño le inculcas, ¿no? Le enseñas qué son los derechos humanos y la importancia de estos, sus características y todo, y el niño observa, porque el niño va a aprender viendo, no solamente cuando le explica, sino también cuando ve, ¿no? Cuando ve a un profesor, cuando ve a un hermano mayor, cuando ve a papá que es respetuoso, ¿no? Cuando ve al hermano que es dialogante, que no es violento, que arregla las cosas argumentando, ¿no? Claro, no siempre se va a hacer así, ¿no? A veces hay agresiones que uno no va a responder solamente con el diálogo, porque a veces ya te quieren pegar, tienes que defenderte. No vas a decir que van a venir a pegarte y tú te vas a defender con una palabra. No se puede tampoco, ¿no? Tienes que defenderte y buscar, ¿no? Que eso llegue pues a buen puerto, ¿no? Sin llegar a cosas graves, ¿no? También, al ser sociales, es casi imposible, pues, aislarnos, ¿no? No podemos hacer una vida de ermitaño, así, ¿no? Rechazando lo social, rechazando lo... Hay algunos casos, ¿no? Donde se ha encontrado gente que no se ha podido adaptar a esta sociedad en la cual vivimos, ¿no? Quizás por una serie de causas, una discriminación, quizás, ¿no? Por ejemplo, algunos les gusta o quieren vivir en tranquilidad, aislados, ¿no? Ensimismados, ¿no? Y también están muy pegados a la naturaleza, entonces ellos se van a vivir a la montaña, ¿no? Se van a la Amazonía, pero son pocos casos. ¿M? Ujú. ¿Ya? Entonces, parece que hay ejemplos en Japón, me dicen. ¿Ya? Entonces hay que siempre el relacionarse, ¿no? El relacionarse entre todos nosotros. Y a eso se le llama convivencia democrática, ¿no? ¿Y qué cosa es la democracia? Sabemos que es un invento que se produce en Grecia, ¿no? Con los filósofos griegos que elaboran este concepto, pero obviamente que no es una democracia en abstracto, ¿no? Es una democracia que, bueno, señala su concepto o su etimología señala, ¿no? Demos, pueblo. Kratos, ¿no? Es gobierno, o sea, gobierno del pueblo. ¿Y qué pensaba? ¿Y quiénes eran el pueblo en Grecia? En Grecia el pueblo era un sector llamado los esclavistas, que eran los atenienses, por ejemplo, ¿no? O los espartanos, los espartiatas, ¿no? Ellos eran. Y pues la clase media, podemos decirle, que era un grupo de personas libres, ¿no? Como los periecos, los metecos, por ejemplo, ¿no? Y abajo, la gran masa de esclavos, a los cuales la democracia no les interesaba nada porque estaban excluidos totalmente. Los esclavos eran considerados objetos parlantes, mercancías. Entonces, esta democracia griega, donde tiene su origen, hay que ponerle su apellido, pues, ¿no? Porque eso no es una democracia en abstracto, repito. A ver, ¿qué apellido le pondrías a la democracia si es una democracia en aquellas épocas en Grecia, por ejemplo? A ver, ¿qué nombre o qué palabra le agregarías a esta democracia griega? Ujú. A ver, ¿quién me ayuda con algún término que se agregue a la palabra democracia que se utilizaba ya en Grecia? Bien, entonces le vamos a poner como la democracia. A ver, por acá hay una respuesta. Ya, me dicen, hay una propuesta. Gracias por tu idea, por tu aporte. Entonces, ciñéndonos, nos vamos a ceñir aquí a quiénes aplican la democracia. ¿Para quiénes es la democracia? ¿Ya? Porque si decimos democracia nomás así en general, podemos tener una mala percepción. Podemos decir que es democracia para el esclavo también. Es democracia para el meteco, para el períeco, bueno, para todo el mundo. Y no es así. La democracia griega se caracteriza por ser una democracia esclavista, donde el pueblo son los esclavistas, porque los extranjeros no son considerados, tampoco son considerados esclavos,
Entonces, este pueblo que gobierna en Grecia, en Atenas específicamente, todos ellos son esclavistas. Su característica principal es ser propietarios de esclavos en menor o mayor cantidad. Por lo tanto, el concepto de democracia no es abstracto. El concepto de democracia tiene una característica según la época. Y en esa época, los que hacían todo esto, conceptualizaban todo esto y planteaban todo esto, son los esclavistas, que son los atenienses, ¿no? Ahí está Clístenes, ¿no? Ahí está Clístenes, ¿quién se olvida de Clístenes, por ejemplo, ¿no? Este famoso griego, ¿no? Filósofo griego. Igual, hoy día también la democracia en abstracto es un poquito limitado, ¿no? También hay una democracia que favorece a un sector de la economía peruana, la economía mundial, que es el gran empresariado, ¿no? El empresariado nacional, que son los más beneficiados. Mire, ahorita este sector está muy, muy molesto con el gobierno porque le van a cobrar impuestos. O sea, aquella persona que gane más de 100.000 soles al año va a pagar impuestos, algo que no se cobraba. Y los que ganan 100.000 soles, pues son las personas pues, que tienen altos ingresos, casi 20.000 soles mensual. Y eso no lo tiene cualquier peruano, pues, ¿no? La mayoría de peruanos tienen 930 soles y ellos no les preocupa a ellos que le cobren impuestos a los más ricos. Ya, por eso este sector está muy, muy, muy resentido con el gobierno porque le van a cobrar impuestos. Algo que es el impuesto a la riqueza, ¿no? 20.000 soles mensual no es una clase media, ¿no? Es una clase ya por encima de la clase media, que puede ser ya una burguesía nacional, ¿no? Sí, en sus diferentes manifestaciones. Muy bien. Entonces, se trata de esto, ¿no? De que haya un adecuado trato entre los ciudadanos, ¿no? Que es el respeto, ¿no? No violentar a la otra persona, no maltratarla, no insultarla, no agredirla, ¿no? Tratarla de igual a igual, así como nos gusta que nos traten, así con respeto, con nuestro nombre, ¿no? Con todo lo que valemos, así, igual, el trato a cada uno. Y lo que es más importante, la dignidad, que es el autorrespeto, ¿no? O sea, no solamente esperar del otro el buen trato, sino que tratarlo bien y esperar que el otro te trate bien. Y si no te trata bien, hacerle saber. Eso es lo más interesante de esto, que no te quedas callado. Si el otro no te deja conversar, explicarle bonito. ¿Sabes qué? El diálogo es entre dos. Tiempo, mitad, mitad. Tú no vas a abarcar pues, toda la conversación. Ya estás hablando ya 80% del tiempo ya. Entonces, ¿para qué estoy acá sentado? ¿Para qué Entonces tenemos que hablar uno cada uno. 5 minutos tú, 5 minutos yo, así. Esa es la dignidad. Hacerse respetar, ¿no? Expresarle al prójimo todo lo que tú consideras que debe ser un buen trato. Porque a veces no conocen, a veces las personas no saben en qué consiste el respeto, en qué consiste la dignidad, están desinformadas. Y uno no va a esperar hasta que se informen. ¿Cuánto pasará eso, no? Quizás nunca se informa. Mejor es, de buena manera, hacerle ver, ¿no? ¿Sabes qué? Si estamos acá, estamos por esto, por esto, por esto, ¿no? Y merezco respeto, merezco espacio para conversar, espacio para estudiar, ¿no? Etcétera, ¿no? Sí, esa es la dignidad, es el autorrespeto, es algo muy importante que permite que no haya los abusos comunes y corrientes, ¿no? Que, que, que en la calle alguien nos alce la voz, ¿no? Que en la calle alguien nos ponga una chapa, ¿no? Que oye, chinito, oye, amiguita, ¿no? Chinita, qué sé yo, o sea, ya esa es una falta de respeto ya. Y uno inmediatamente se pone en guardia, ¿no? Sí, donde se ve más esto no es en los sectores populares, ¿no? Donde se ve más esto es en los sectores donde hay más privilegios económicos. Ahí sí la gente es ultra, sí, ni bien ven algo así que le llames amiga, dice, amiga, yo te conozco para que me digas amiga.
¿no? O así, siempre se están cuidando, ¿no? Son minuciosos en el trato. Y eso es una alta autoestima, alta dignidad. A veces exagerada en algunos casos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los fundamentos de la democracia? Se basa en tres principios. El primero es la soberanía de los ciudadanos, que los ciudadanos puedan tener pues libertad de expresarse, de comunicarse, de pensar, etcétera. El otro es limitar el poder, ¿no? No puede haber gente que tenga más poder que otros, ¿ya? El poder debe estar equilibrado, ¿ya? Tanto el poder económico, el poder político, ¿no? El poder social, todas esas injerencias, todos esos temas. Y tercero, es que se garantice la defensa, ejecución de los derechos humanos. O sea, que los derechos humanos no sea algo fintoso, algo así declaratorio, sino que sea algo real, algo que uno pueda vivirlo, ¿no? No solamente decir que somos libres y después por manifestarte te meten a la cárcel, ¿no? Por reclamar y defender el medio ambiente ya te están acusando de terrorista, ¿no? De antiminero, qué sé yo. No hay un discurso fuerte en nuestro país, ¿no? Cualquiera que sale a reclamar, sale a protestar, ya lo terruquean, ¿no? O sea, ellos quieren pues ciudadanos así tranquilitos, sumisos, ¿no? Que le destruyen su medio ambiente, amén. Le desaparecen sus derechos laborales, amén. Ese es el ciudadano. Por ejemplo, ahorita el Congreso está preparando pues unas leyes, ¿no? Propuesta por Acción Popular, donde se están limitando, se están afectando seriamente los derechos laborales que todavía existen. Son 5 leyes que están siendo planteadas. Y eso no garantiza pues, los derechos laborales, que están dentro de los derechos sociales, derechos económicos. Esos derechos van a ser afectados seriamente. Entonces ahí está un principio de la democracia, ¿no? La democracia en la cual nos desenvolvemos hoy día, que tampoco es una democracia en beneficio para todos, es una democracia que favorece a algunos. Por eso muchos le llaman como así, le llaman con ese término, la democracia burguesa, así le llaman, ¿no? Porque quienes dirigen todo esto son sobre todo grandes empresas, grandes corporaciones, monopolios, etcétera, etcétera. Ahora, si hablamos de soberanía de los ciudadanos, entonces el poder, ¿no? Todo lo que es el Estado, debe reflejar los intereses de los ciudadanos. O sea, el Estado no puede ser un ente neutral, ¿no? Ajeno a lo que los ciudadanos están sufriendo, están padeciendo. Por ejemplo, el desempleo, la inflación, la pobreza, la inseguridad ciudadana. El Estado no puede ser un simple observador, tiene que actuar. ¿Por qué razón? Porque ahí está, para eso han sido elegidos ellos, para eso se le ha dado la potestad de ser representante, o sea, la ciudadanía los ha elegido a ellos para que tengan esa función y no estén ahí mirando de lejos a ver qué pasa con los rateros, con los ladrones, qué están haciendo. ¿Ah? Hay una estadística, ah, ya, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. No, inmediatamente, si hablamos de eficiencia, esta municipalidad, este Ministerio del Interior, este Poder Judicial, ¿no? Este gobierno central deberían poner cartas en el asunto, ¿no? Tomar medidas drásticas para frenar el, la delincuencia, por ejemplo, ¿no? O la pedofilia, ¿no? O, o quizás también a los violadores, los depravados sexuales, ¿no? Ellos también deben ser sancionados fuertemente, ¿no? Y para eso están las instituciones públicas, ¿no? Ahora, hay mecanismos, ¿no? De representación y participación que en nuestra sociedad es encabezado por los partidos políticos, los cuales mediante las elecciones acceden al poder político, ¿no? Y son el ejecutivo, el legislativo, ¿no? Y mediante un proceso de selección de jueces estamos entrando al poder judicial, que es complementado con el Ministerio del Interior, ¿no? Que es la Fiscalía. Entonces, estos son los mecanismos, ¿no? Que son la base de un sistema democrático moderno en la cual está siendo dirigido pues, por los
los representantes elegidos mediante sufragio universal, ¿no? Eso es por la parte de la soberanía de los ciudadanos. ¿Qué pasa con las limitaciones del poder? Los poderes del Estado gozan de autonomía. Asimismo, los órganos constitucionales, que son 10 órganos constitucionales, ¿no? Por ejemplo, el caso del sector económico, ahí tenemos 3. En el aspecto económico tenemos 3. Uno, la máxima autoridad monetaria. A ver, dame su nombre de la máxima autoridad monetaria. A ver, ¿quién lo señala? A ver, por el chat. Máxima autoridad monetaria en el Perú. Gracias, gracias, muy bien. ¿Ves? Ahí están nuestros estudiantes participando. Sí, es el Banco Central de Reserva, cuyo presidente, gracias Miguel, es el actual, ya lo han ratificado, es Julio Velarde. Gran cumplidor al pie de la letra lo que diga Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional. Por eso es muy reconocido en el mundo. Hasta ha ganado un premio. ¿Sabes qué premio ha ganado? El premio del mejor presidente del banco, de los bancos centrales de reservas del mundo. Así lo han galardonado a este alto funcionario del BCR peruano. Sí, así tenemos ese tipo de funcionarios, ¿ah? Y es que Julio Velarde no está con juegos, ¿no? Él llega al cargo y ejecuta todo lo que diga Estados Unidos, todo lo que diga el Fondo Monetario, el Banco Mundial, sin duda alguna. Ejecuta, lleva a cabo. ¿Sí? Entonces, la autonomía de los poderes, ¿no? El BCR está en la Superintendencia de Banca y Seguros, la Contraloría General de la República, ¿no? En el campo económico. Después ahí, en el campo electoral, están los 3, que es el Jurado Nacional de Elecciones, la RENIEC y la OMP. Y en el aspecto jurídico, profe, en el aspecto jurídico tenemos la Junta Nacional de Justicia, tenemos el Tribunal Constitucional, tenemos la Defensoría del Pueblo y tenemos el Ministerio Público. ¿Ves? Son 10 órganos que también gozan de autonomía y complementan el trabajo de los poderes del Estado. ¿Ves? Y todo esto en función a que la ciudadanía pueda fiscalizar el normal desenvolvimiento de estas instituciones. Con esta fiscalización se han encontrado pues diferentes problemas, ¿no? Por ejemplo, uno de los problemas más comunes de estas instituciones es el problema de la corrupción, ¿no? Que se expresa bajo diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, delitos como el lavado de activos, ¿no? El tráfico de influencias, ¿no? Por ejemplo, en caso de utilizar los cargos para beneficio personal. Entonces, gracias a esta fiscalización, se han encontrado todos estos problemas, sobre todo en el Poder Judicial, ¿no? Y ahorita hay muchos jueces en la cárcel, investigados, otros se han fugado a España, están por allá, pues, tratando de defenderse de estas acusaciones. El tercer principio es la garantía de los derechos humanos. Significa que el Estado tiene como función principal hacer respetar y sobre todo cumplir estos derechos humanos. Algo que se le ha criticado mucho al Estado es su debilidad, tanto así que especialistas en el campo de las ciencias sociales han acusado al Estado peruano de ser muy, muy condescendiente, muy frágil y débil frente a la violación de los derechos humanos. Claro, por eso han aparecido grupos de aniquilamiento, hablando de manera, ¿no?, lo más radical, como por ejemplo el grupo Rodrigo Franco, creado por el propio gobierno de Alan García, el grupo Colina, ese sí está comprobado, demostrado, probado y está judicializado, ¿no? Que fue Fujimori, Vladimiro Montesinos y Hermosa de Bari, los creadores de este grupo Colina de aniquilamiento de opositores al gobierno fujimorista. ¿Ves? O sea,
No, el propio Estado peruano no ha tenido la capacidad de defender y garantizar los derechos humanos. Por eso es que la democracia peruana es vista pues como que es una democracia muy frágil, muy débil, ¿no? Muy, 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 no se ha podido desarrollar. ¿Por qué? Porque no ha podido salvaguardar los derechos de los ciudadanos. Y si uno va a cualquier país europeo donde sí se aplican estos principios, ahí sí, todos los ciudadanos por igualdad de condiciones, todos tienen los mismos derechos, varones y mujeres. Por ejemplo, el caso de Islandia es un caso muy, muy interesante de comentar, porque ahí se cumple todos los derechos de varones y mujeres al 100%, ¿no? Y ahí está, pues, el poder político de Islandia está en función a la ciudadanía. No está en función a un grupito de ricachones, a un grupito de millonarios, como pasa en el Perú, sino que ahí sí la exigencia ciudadana y el nivel de exigencia cultural de la gente ha hecho que los funcionarios se pongan en regla y cumplan lo que dice las características de una república. La característica de una república no es cualquier cosa, es la división de poderes y sobre todo la defensa y garantía de los derechos humanos. Por eso allá es diferente, ¿no? Es diferente de acá. Allá hasta se le ha puesto un nombre a Islandia, le conocen el paraíso de los derechos humanos, sobre todo los derechos femeninos. Ahí sí se cumple lo que es la, la mitad de varones y la mitad de mujeres en todo lo que es oficios, trabajos, empleados públicos, altos funcionarios, todo es mitad mitad. Se llama la paridad de género. La paridad de género es 50% varones, 50% mujeres. En nuestro país eso está en pañales, o sea, está iniciándose, ¿no? Donde en todos lados debe ser así, mitad mujeres, mitad varones, en el trabajo, en el colegio, en la asociación, en el club, en, en, el, en el ejército, en la marina. ¿Ven? ¿Ven? Eso, así debería ser, porque estadísticamente a la edad del adulto, que es joven, es casi, es proporcional la cantidad de varones y mujeres. ¿Y cómo puede ser que en un trabajo solamente haya pues 80% de varones y 20% de mujeres? Eso no es dable, ¿no? No es dable eso de ahí. Así es que eso es lo que, eso es lo que sucede en muchos países. Entonces, otro pilar de la democracia, ¿no? Bien, ya según algunos especialistas, como el famoso Jacques Delors, este establece los pilares básicos de la educación, es aprender a vivir en conjunto, ¿no? Así en comunidad. Y eso no es genético, no es algo que viene de nacimiento, sino que debe ser inculcado, debe ser explicado, debe ser mostrado, ¿no? Sí, debe inculcarse ese aprendizaje. Y demanda dos misiones. Uno, enseñar la diversidad que hay en la especie humana, en la raza humana. No todos seguimos los mismos patrones de comportamiento, de vivir, etcétera, ¿no? Hay diferencias, pero en la forma de vida. No hablamos de la diferencia, pues, de los humanos, no es que cada humano son diferentes, ¿no? No, no hay eso, sino que en nuestras costumbres, en nuestra forma de vivir, forma de hablar, forma de cocinar, forma de... Ahí hay variedades, ¿no? Y eso responde, pues, simplemente a la adaptación a un medio que es diferente, ¿no? Por ejemplo, los que viven en el desierto tendrán otras costumbres, otras habilidades, mientras que los que viven en la selva aprenderán otras cosas, ¿no? Porque es el medio geográfico el que va a orientar ese aprendizaje.
fundamentalmente. Hasta el idioma es resultado de esa relación hombre-naturaleza. Por ejemplo, en el idioma quechua se ve clarito esto, ¿no? Cómo es que nuestro contacto, nuestra admiración a los animales más poderosos de América, del sur, hasta hemos colocado palabras, hemos creado palabras, ¿no? Por ejemplo, un ave más grande del mundo, ¿no? Le llamamos el cóndor. Y como lo admiramos al cóndor, nos bautizamos con ese nombre y aparece un apellido llamado Condori. Admiramos a un felino de la sierra y le adorábamos, nos identificamos con él, hasta utilizamos esa palabra para llamarnos de esa manera. Y aparece el idioma poma, poma, poma. ¿Ya? O también adoramos a otro que es la serpiente, que es un animal muy, muy peligroso, sobre todo la chuchupe, la anaconda. Le rendimos homenaje y aparece un hombre llamado Amaru. Amaru. ¿Ve? También conocemos, ¿no?, las tradiciones de los incas acerca de la momia del inca que preservaba toda su tradición, todas sus costumbres, todas sus riquezas, y aparece esa palabra, que hoy día también es parte del idioma quechua, y que representa un apellido peruano, ¿no?, que es Malqui, Quispe, Mamani, Guamaní, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Esa es la diversidad. Caso contrario o caso diferente va a ser si me voy a Inglaterra, ¿no? Ahí, por ejemplo, los pueblos de Inglaterra, ¿no?, los anglosajones, cuando invadieron esa zona, también impusieron sus costumbres, sus idiomas, sus tradiciones, ¿no? Me voy a África y ahí los chacazulus, los zulus, pueblos nativos, de igual modo, ¿no? Me voy a Australia, bueno, en Australia pasó algo grave, ¿no? Ahí los nativos han sido arrasados y se ha impuesto la costumbre del anglosajón, que es el inglés. Igual pasa en Norteamérica. En Sudamérica supervive, ¿no?, las tradiciones y costumbres en una diversidad dentro de la raza humana, ¿no? Que son, por ejemplo, los chipivos, conivos, aguarunas, campas, quechuas, boras, aguajún, más abajo los mapuches, los araucanos, ¿no?, los fueguinos, ¿no? Volvemos aquí, los aymaras, los muchicos, etcétera, etcétera. Toda una variedad, ¿ya? Y una persona para que tome conciencia de esto, debe conocerlo. Si no le explican, si no sabe, si no ve, si no vive, si no experimenta esto, él va a pensar pues que su apariencia física y quizás su poder económico lo hace superior a los demás. Entonces esa persona tiene que formar y el Estado cumple un papel fundamental ahí. Si el Estado abandona su rol en ese campo, prácticamente promueve las diferenciaciones o discriminaciones, mejor dicho. ¿Ya? Sí. Y en esa toma de conciencia, ¿no?, de que en esa diversidad hay semejanzas, también se establece la interdependencia de todos los seres humanos. Por ejemplo, dependemos de los campesinos para vivir acá en la ciudad, ¿sí? Dependemos de los técnicos para tener redes eléctricas, ¿no?, de internet, ¿no?, de agua, desagüe. Necesitamos de personal que sea especialista en ese campo. Por ejemplo, el gas. Uno no lo puede instalar el gas. Uno tiene que hacer un contrato, depender de esos técnicos que van a venir, van a instalar y luego van a conectar. ¿Ves? Hay una interdependencia. Tampoco podemos saber todas las matemáticas. Hay especialistas de matemáticas. Hay especialistas en medicina. Entonces el hombre vive en esa interdependencia con otros seres humanos. Y hoy día todo eso está regulado ya. Esa regulación la hacen las normas. Son las pautas de comportamiento que van a guiar, van a regular y ordenar la vida entre las personas, entre los colectivos. Y esto no es algo nuevo, sino que corresponde a lo que se llama el derecho consuetudinario. El derecho consuetudinario es un derecho que viene desde la época de Caral,
¿no? De Caral, que es la ayuda mutua, el compañerismo, el trabajo colectivo, ¿no? Que se expresa a través de frases como el ama, su ama, aquella mayuya, ¿no? Que también demuestra que hubieron problemas en aquellas épocas, ¿no? Entonces, de eso se trata estos valores. A su vez, todo esto se va a adquirir desde los primeros años del desarrollo de la persona, o sea, en la niñez. Cuando uno toma conciencia ya, se da cuenta de que es un niño, deja su etapa de ser preinfante, por decirlo así, ¿no? O más pequeño en todo caso, ya a partir de ese momento ya empieza a experimentar, empieza a conocer las normas morales, sociales y religiosas. Son estas normas las que nos permiten socializar con los demás. Por ejemplo, en Navidad, ¿qué corresponde hacer en Navidad a los que creen y no creen? Simplemente, profesor, corresponde pues una convivencia adecuada de unión familiar. Creas o no creas, en esa ceremonia es un pretexto para unirnos ese día, ¿no? Estar con los niños, con los ancianos, con los mayores, los jóvenes, todos juntos en familia. Claro, en tolerancia a lo que la gente pueda creer o no creer, simplemente. No somos jueces ni fiscales para decir esto está bien, esto está mal, ¿no? Simplemente conversamos, nos unimos entre familia para poder respaldarnos y apoyarnos en todo lo que podamos. Debo resaltar que frente a esta pandemia que hemos vivido, la unión familiar ha sido fundamental para que se pueda afrontar estos problemas. Por ejemplo, conocemos casos de gente que había sido desahuciada en los hospitales por tener estos problemas de la pandemia, estas enfermedades. Sin embargo, ¿qué decía el médico en el hospital? No, ya dale calidad de vida, ¿no? Ya sus pulmones están comprometidos, ya va a empezar ahorita a coagular su sangre y va a morir. Eso está ya cantado ya, no hay nada que hacer. Así que déjalo acá o llévatelo. ¿Y qué hicieron su familia? La familia se llevó al paciente y qué favorable, ¿no? Que en su familia haya enfermeras, ¿no? Gente de salud. Se organizaron primos, hermanos, sobrinos, ¿no? Todos se organizaron y estos dos pacientes que conozco yo ya estaban desahuciados, ya ahorita estarían muertos. Y las familias se organizaron de tal manera que abastecieron de medicina y los equipos y todo lo necesario. Hoy día los dos se han recuperado porque en un hospital fijo morían, fijo morían. Y hoy día están ahí sobreviviendo, agradeciendo a su familia todo el sacrificio que hicieron, porque conseguir oxígeno en la primera ola de la pandemia es terrible, es algo muy difícil, ¿no? Muy difícil. Además, tenías que contar con 3, 4 balones para un solo paciente. El balón se consumía en 24 horas. Tenías que conseguir otro balón el mismo día. Y las medicinas estaban por las nubes. Las empresas farmacéuticas aprovecharon, hicieron negocio de su vida, elevando los precios 100, 200, 300%. Y la gente tenía que pagar. Las clínicas ni hablar. En cambio, en las familias estuvieron ahí. Todos aportaron, todos se sacrificaron y cientos de personas lograron sobrevivir gracias al apoyo familiar. Lo cual no pasó con muchas personas que fueron llevadas pues al hospital. Algunos no querían. Conozco un caso de un amigo que no quería, no me lleven al hospital, no me lleven. Y estaba sobreviviendo en su casa, el mal que bien estaba sobreviviendo, pero faltaba más apoyo. Lo llevan al hospital y a los 2 días fallece, porque no hay atenciones en los hospitales para estos problemas. No hay equipos, no hay oxígeno, no había nada, nada había. Y esto es claro, es algo muy triste de recordar todo esto, pero esto nos debe llevar pues, a una reflexión, ¿no? De que el abandono en el sistema de salud no es algo casual, ni gratuito, ni es algo como una maldición. El abandono del sistema de salud fue una política de Estado en la cual
el gobierno, a través del Estado peruano, le quitó presupuesto a salud, y al quitarle presupuesto a salud, desabastecieron los hospitales, maltrataron al personal de salud, nunca construyeron hospitales, o si lo hicieron fueron en la mínima expresión, pero no para un problema de pandemia que tuvimos acá. Caso muy distinto en China, que construyeron creo que en un mes 10 hospitales. 10 hospitales en un mes. Uh-huh. Sí, fue algo muy terrible, y esto sirve pues como ejemplo de cómo en algunos casos, ¿no?, las familias fueron determinantes en la sobrevivencia de alguno de sus integrantes. Algo distinto son las normas jurídicas. Las normas jurídicas ya no son de carácter opcional, ¿no?, de que quiero o no quiero. Ahí sí tiene que ser acatado sí o sí, porque si no, el Estado te sanciona con penas muy drásticas, ¿no? Puede ser multas, cárcel, cadena perpetua, etcétera, etcétera. Y así se garantiza, pues, de que se cumpla, pues, la convivencia democrática, ¿no?, con estas normas. Luego estaríamos viendo, aquí mire, los valores que surgen de los derechos humanos, ¿no? Y son esos valores los que van a permitir que podamos poder conversar, dialogar, sin que nadie se sulfure, nadie se ponga violento, intolerante, más bien participativo, ¿no? Comprensivo, una persona comprensiva, una persona participativa, dialogante, es lo que se espera en un tipo de convivencia como el que estamos explicando en clase. Uh-huh. Entonces, aquí van los siguientes requisitos para la convivencia democrática. Número 1, tiene que haber tolerancia. Si no hay tolerancia, vamos a ver rechazo, discriminación, violencia a la otra persona. ¿Y qué es la tolerancia? Simplemente es el respeto a las distintas formas de pensar. Si piensa distinto que uno, normal, es su derecho. Ahora, si esa idea es violentista, esa idea es racista, o esa idea es sexista, o sea, machista, misógina, ahí sí no. Ahí tengo que aclararle el asunto y tengo hasta que denunciarlo, ¿no? Sí, porque es peligroso eso ya. Por ejemplo, que una muchacha se relacione con un joven machista, eso es que dicen que si no estás conmigo, no estás con nadie. Eso es que al ser rota la relación, van con una botella de ácido y le arrojan en la cara, o van con gasolina y le prenden a la mujer en el bus, en pleno bus, ahí, delante de todos, gasolina y le prenden. Todas esas chicas han fallecido. Todas esas chicas han fallecido. Claro. Por eso las jóvenes preparadas, las jóvenes académicas, esas mujeres que están estudiando, que están leyendo, que escuchan su clase, que participan, que están así inquietas por el saber, por el conocer, esas jóvenes es difícil que entren en una relación violenta, porque se vuelven más selectivas, se vuelven mujeres más selectivas, ¿no?, al relacionarse ni bien ven una actitud violenta de un varón amigo solamente, ya se alejan un poco ya. Si ven una actitud machista, decirle, ¿no?, sabes que yo pago todo, yo soy todo, ya si somos amigos y ya te portas así, entonces ya por ahí uno ve, ¿no? Sí, ajá. Sí, acá hay comentarios que están haciendo nuestros estudiantes por interno. Uh-huh. Me dicen que al inicio no todos se muestran como son, dicen, ¿no? Algunos esconden algunas debilidades que tienen para caerle bien a la persona, ¿no? Sí, esconden esas debilidades que luego cuando hay confianza ya aparecen ya aparecen el maltrato, ¿no? Así un accionar más fuerte, más violento aparece, ¿no? Poquito a poco aparecen. Pero personas ya preparadas se dan cuenta rápido, se dan cuenta y pueden neutralizar eso. Claro, muy bien. Eso de ser muy observadora
ser una persona muy observadora acerca de cómo se porta esa otra persona que se está acercando, ¿no? A la amistad, se está acercando al aspecto sentimental de uno, ¿no? Entonces, sí, también uno averigua, pues, ¿no? Cómo ha sido él, ¿no? Conversa con sus amigos, etcétera, ¿no? Y ahí saca información rapidito. No es necesario que uno, pues, se busque un consejero, ¿no? Sino que uno va ganando experiencia poco a poco, ¿no? En cuanto a personas que van a estar muy cerca a nosotros, ¿no? Muy cerca a nosotros, como son amigos muy cercanos, enamoradas, enamorados, novios, esposos, esposas, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, aquí se conoce, cuando la persona es tolerante o intolerante. Los intolerantes no pueden aceptar otras ideas. Escuchan ideas diferentes, ya se encrespan, ya se sienten mal. ¿Qué está hablando este? ¿Qué está diciendo? Esas cosas no se dicen, eso está mal. ¿Cómo le digo? Le grito mejor. El intolerante pierde a veces el control, ¿no? Y no escucha razones, trata de imponerlas. En cambio, la persona tolerante, hablen lo que deseen, no hay problema, pero medido. Eso sí, tampoco vas a hablar toda la reunión, ¿no? Tenemos que medir el tiempo y entremos en una discusión, ¿no? Alturada, pues, alturada y saquemos conclusiones, no hay problema. Sí, y eso se practica bastante en la universidad, por si acaso, ¿ah? En la universidad hay mucha tolerancia. Claro, hay casos de algunos catedráticos y alumnos también que desbordan esto, desbordan. Sí. Hace poco han grabado a un profesor de la uni, me parece, que insultaba a sus alumnos. Los insultaba así, les decía de todo. Decía, porque ustedes son unos tales por cuales, ¿no? El curso se ha venido abajo, ya tenemos bajo nivel, así, destruyendo pues el respeto entre maestro y estudiante, ¿no? Claro. Sí, ojo, no solamente la forma de pensar, también la forma de actuar. Hay algunos chicos que están en la lógica, en la costumbre del rasta, y es su vida, bueno, es su vida. La forma de expresarse, algunos que no han tenido pues, la posibilidad de estudiar, de leer, utilizan pues la jerga, bastante jerga utilizan cuando se comunican, ¿no? Eh, entonces hay que comprender esa situación. Él no es que ha estudiado pues un curso de jerga, sino que él, él ha crecido, o ella ha crecido pues ahí en un contexto de ese tipo, ¿no? Echar jergas, ¿no? La gente más bien cuando alguien habla jerga, todos se sorprenden, ¿no? Porque se supone que has estudiado bastante, has leído bastante, y el leer ya va haciendo que utilices otros términos, ¿no? Claro, en términos coloquiales es otra cosa, ¿no? Claro, así entre amigos, ahí es diferente, ¿no? Bien, entonces sería la tolerancia. Otro es la defensa de la igualdad. Según esta fundamentación desde la época de la Revolución Francesa, todos los seres humanos nacemos en igualdad de condiciones. ¿Mm? O sea, que al nacer todos los seres humanos somos iguales. Genéticamente, biológicamente, tenemos el mismo patrón genético, ¿no? O sea, eso se llama el genoma humano, ¿no? ¿No? Por nuestra sangre, por nuestras venas corre sangre de origen africano. Ujú. ¿Sí? Ahora, que todo eso lo altere, ¿no? La apariencia física, la religión, la ideología y posición social, es otra cosa, pero es que por esas razones la gente va a ser discriminada, ¿no? Por ser pobre, ¿no? Por ser de otro color, de otra religión, otra ideología, hoy día está prohibido. Hoy día está prohibido. Sí, prohibido, prohibido. ¿Ya? Entonces, así estaría esta situación, ¿no? De la igualdad
es independiente a nuestra apariencia física, nuestro género, ¿no? Nuestra religión, ideología o posición social. Entonces, esto es algo que debemos defender, ¿no? Que en la realidad, pues, esto no se cumple, ¿no? Por ejemplo, cuando nacemos en una barriada, en un asentamiento humano, nos faltan una serie de condiciones fundamentales como el agua, la luz, internet, equipos, ¿no? Apenas hay en ese asentamiento humano, hay una choza, hay una colchón, una fresada, y ahí se sobrevive comprando agua, haciendo un silo, ¿ves? Entonces, a eso, por eso hay que luchar, por eso hay que exigir, ¿no? Que todos esos servicios se hagan a nivel nacional, como pasa en otros países, ¿no? Uno va a Alemania y ahí es difícil encontrar gente pobre, gente en la miseria, ¿no? Aunque sí hay un poquito, pero no es como acá, ¿no? Acá volteas la esquina, un indigente en la calle ahí, tirado ahí agonizando. Vas más abajo, pasan dos personas de mal vivir, ¿no? Así con su marihuana en la mano, ¿no? De apariencia, y ya los conocías, ¿no? Porque ellos se dedican a la delincuencia. Te vas en el centro de Lima, la prostitución homosexual, la prostitución femenina, te vas a Iquitos, la prostitución infantil, entras a la Madre de Dios, la esclavitud infantil, y así, a nivel nacional. Entonces es un trabajo para los futuros profesionales que salgan de esta aula virtual, de esta aula de nuestra academia APU, ¿no? Contribuir a que esto se cumpla al 100%, ¿no? Sí, y desde tu posición de futuro profesional vas a aportar bastante. Otro aspecto fundamental para la democracia es el pluralismo. ¿En qué consiste? En aquella actitud de reconocer la diversidad y el respeto que tienen los demás a pensar y opinar diferente, diferente. Por ejemplo, hoy día a muchos jóvenes les han inculcado pues, el fanatismo deportivo, ¿no? Y algunos se identifican con ciertos colores. Por ejemplo, a unos les gusta mucho el crema, a otros el morado, ¿no? A otros les gusta el celeste, ¿no? Y en muchos casos surge la intolerancia y no dicen, no, ¿por qué estás ahí? ¿Por qué estás acá? Dicen, ¿no? Grupos hasta que se enfrentan entre ellos, ¿no? Dentro del pluralismo convivimos todos los colores, ¿no? Eres celeste, eres crema, eres morado, eres tal color, bienvenido, vamos, que nos una el deporte, ¿no? Que nos una el deporte, nada de intolerancia, nada de separación. Igual en las costumbres, tradiciones, ¿no? Todo ese, algunos, por ejemplo, no les gusta pues las tradiciones andinas, ¿no? Ponen un guainito y ya se siente ofendido, dice, profe, están votando gente, creo, profe. Otro me dice, oye, ese guayno, profe, que terminó la fiesta, así. En cambio, como otros jóvenes ya más preparados, esos jóvenes con más formación, más, ellos les ponen su música peruana, ellos están ahí bailando, ¿no? Están practicando, en sus ratos libres practican pues sus sicuri, sus zampoñas, practican su danza, su saya, su caporal, su marinera, o quizás un instrumento musical, una quena, ¿no? Ahí su guitarra, ¿no? Ahí con sus músicas respectivas. En la selva, nuestras danzas de la selva, aquí en Ica, nuestras danzas afroperuanas, ¿no? En el norte, las danzas mochicas, danzas virreinales, ¿no? Danzas de la República, cantos, teatros, poesías, todo en la variedad que tenemos, ¿no? Una variedad increíble en el Perú. Y otro principio es la libertad, que es el respeto a los derechos de otros. O sea, no podemos ejercer presión ni por las personas. Ellas tienen el derecho de elegir lo que más les convenga.
Y eso se ve muy claro en la cuestión vocacional, ¿no? En la cuestión vocacional, muchos adultos quieren intervenir ahí. No, que a ti lo que más te conviene es esto, porque aquí hay trabajo, hay plata, vas a hacer rápido, dinero. Pero a este joven no le interesa mucho, tiene otra vocación, ¿no? Por ejemplo, el caso de los artistas, los dibujantes, los pintores de los colegios, esos niños, esos adolescentes que les gusta pintar, les gusta dibujar, ¿no? Entonces ellos, por lógica, deberían continuar su especialización en la Escuela de Bellas Artes. Pero ¿qué dice la mayoría? Te vas a morir de hambre. No le deja elegir su vocación. Eso le pasó a uno de mis alumnos en secundaria. Todo el mundo le decía, él es un dibujante. Traía unos trabajos espectaculares en economía, en cívica, ¿no? Entonces le decía, oye, qué buen dibujo, esos colores tan bonitos, ¿no? ¿Y por qué no sigues esta especialidad? Profe, yo quiero seguir eso hace tiempo, no me dejan, profe. En mi casa todos están en contra de que yo estudie en Bellas Artes. ¿Así? Qué raro, digo, porque... ¿Y qué dicen? ¿Por qué se oponen? Ah, se oponen porque dicen que voy a morir de hambre, nunca voy a conseguir trabajo, voy a ser un pintor callejero, etcétera, etcétera. Hablan mal de la profesión. Bueno, ya eso depende de ti, porque estás en el derecho a elegir, ¿no? Tu especialidad en base a un principio que es la libertad, le digo. Ellos podrán hablar, decir todo, pero el que decide en última instancia es el estudiante. Oye, eligió, después me enteré que había postulado a la escuela, había ingresado a la Escuela de Bellas Artes y había estado estudiando pintura, dibujo, grabado, etcétera, etcétera. Y todos que decían, no, ya está frito ya, se queda sin trabajo. Hoy día, 2021, 2020, 2019 y 2018, estos años, me he enterado de que ese estudiante ya es un artista profesional y retrata, o mejor dicho, está pintando murales con su equipo de trabajo en La Libertad, en el norte peruano. Y no cualquier mural, está pintando murales al estilo Mochica. Eso que están en los centros arqueológicos, esos murales a Mochica, ahora lo está llevando estilizadamente, obvio, ¿no? A los muros de la ciudad de la Libertad, la ciudad de Trujillo, que hay muros en varios lugares de la ciudad que están sin pintar, ahí está pintando, ¿ves? Y con un buen contrato que le ha hecho la municipalidad. Y la municipalidad no paga barato, la municipalidad paga muy bien, ¿ah? Y ahí está el hombre, ahí está el joven artista, ¿ya? Sí, entonces sería la libertad. Siempre y cuando, ponen un siempre y cuando, ¿ah? La libertad de uno no afecte los derechos del otro. Sí, eso es clave, eso es fundamental, ¿ya? También tenemos que ver lo del respeto. Uh-huh. El pluralismo es entender que hay una diversidad de culturas, una variedad de culturas. Y la tolerancia es aceptar estas culturas, sin que uno se resienta, no se sienta mal, ¿no? Y diga, oye, esto, ¿por qué hacen así? ¿Por qué hacen así? ¿No? ¿Por qué hacen este baile, la zamarcueca, la marinera, ¿no? La tolerancia es aceptar todo eso, siempre y cuando sea algo positivo, ¿no? No vamos a aceptar algo negativo, algo que degrada a la persona humana. Entonces, el pluralismo es eso, el pluralismo es conocer toda la variedad. Y la tolerancia es tener la actitud frente a eso. La tolerancia es una actitud frente a la diversidad, a la variedad que hay en nuestro país, tanto de forma de pensar, actuar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, el siguiente es el respeto. Consiste en qué? Perdón. Gracias. Eh, Estaba comentando que el respeto es reconocer los intereses y sentimientos del otro en una relación. O sea, por ejemplo, entre nosotros. Entre nosotros
hay un respeto tácito cuando ustedes atienden la clase, ¿no? Están participando. Igual el respeto de quien habla hacia ustedes, tratando de explicar las cosas más claras, ¿no? Tratando de presentar los dibujos que puedan hacer entender mejor el texto, ¿no? Ese es un respeto, una consideración entre nosotros. Por ejemplo, una falta de respeto sería que alguien prenda su micro y haga escuchar la música, ¿no? O empiece a hablar cosas indebidas. La falta de respeto sería que alguien se ponga a conversar en plena clase o empiece a dibujar. ¿Ha visto eso que hacen los niños, por ejemplo, los que no respetan mucho la clase? Ponen ahí, dibujan en la pantalla, ¿no? Ahí hacen sus dibujos, están escribiendo en la pantalla, ¿no? Y ya interfieren afectando a todos nosotros, porque el profesor no es el único perjudicado. Todos somos perjudicados cuando hay una distracción de ese tipo. Y en esta pandemia eso se ha disparado, ¿ah? Ha habido gente que ni siquiera se le puede llamar irrespetuosa. Ha entrado a las clases, han entrado a las clases virtuales, jóvenes ya con cierta alteración mental, ¿no? Porque han empezado a insultar a la profesora, han empezado a hablar una serie de términos, ¿no? Fuertes que nunca se pueden repetir. ¿Ves? Eso ya no es irrespeto, ya eso es otra cosa, y ese ya es casi un delito, ¿no? Claro, acosar, insultar, amenazar por las redes, ¿no? Eh, claro, como no prenden su cámara, estos quizás delincuentes entran y amenazan a los compañeros, a los jovencitos estudiantes, al profesor y empiezan a hablar cantidad de cosas terribles. Ha pasado en muchos casos, ¿ah? Seguramente alguno de ustedes ha sucedido, ¿ves? Acá me cuentan que sí, el año pasado ha sucedido, me están comentando por interno, con una carita triste porque es muy de mal agrado todas estas cosas que pasan, ¿ya? Es el respeto entonces. Sí, reconocer los intereses y sentimientos de la otra persona en cualquier relación, ¿no? Relación amical, laboral, académica, sentimental, familiar, política, en cualquier relación, no solamente en la relación familiar, ¿no? O sentimental, en cualquier relación. Lo más común para nosotros es la relación amical. Amical, sí, así, entre los que nos juntamos, por ejemplo, en un colegio, los que nos juntamos, por ejemplo, en, en un club deportivo, ¿no? Nos juntamos a ver en una fábrica, en una chacra, ¿no? A trabajar ahí, entonces el respeto, considerar al otro, qué le interesa al otro, qué sentimientos tiene, a no estar indiferente. El indiferente es una persona muy fría, no responde a lo que sucede con los demás, ¿no? Y creo que tampoco es por culpa de él, sino que es el resultado de aquellas relaciones sociales en las cuales él ha vivido, se ha desarrollado, ¿no? Y que no le han podido permitir tener ese grado de sensibilidad que muchos desarrollan gracias a qué? Gracias a ese contexto, gracias a esa influencia de papá, mamá, el tío, el primo, el hermano, el vecino, ¿no? Que van despertando en el ser humano toda su sensibilidad. Y a eso tengo que agregarles algo muy importante para la sensibilidad, que es el papel del arte popular, ¿no? La música, el canto, el baile, el teatro, ¿no? La pintura, la escultura, todas esas prácticas que desde niños algunos desarrollan, hacen posible tener un ser humano más sensible, que se da cuenta de lo que está sucediendo con los otros seres humanos, ¿no? Por ejemplo, llega una persona al aula, los fríos e indiferentes, ¿qué dicen? ¿Qué tal? Hola, ¿no? Pero el sensible se da cuenta, mira, sus cejas están caídas, mira la comisura de sus labios, están hacia abajo, sus ojos están brillosos, está rojo su ojito, algo ha pasado, algo grave. Y se le acercan, y dice, oye, disculpe, a veces lo abrazan, ¿qué pasa? ¿Estás mal? Sí, porque ha fallecido mi familiar hoy en la mañana. En cambio, los otros que no tenían esa sensibilidad piensan que está normal, porque el otro ni lo miran.
Entonces, eso es una consideración, es un respeto, que no solamente es mantenerse a raya al otro, sino que ver lo que le está pasando. El consenso. Aquí todos los que estamos implicados en alguna tarea, algún trabajo conjunto, no podemos obedecer la decisión de una sola persona, porque él no es el jefe, sino que es un trabajo conjunto. Al ser un trabajo conjunto, tenemos que buscar un consenso, ¿no? ¿Qué es lo que piensa la mayoría? Entonces, lo que piensa la mayoría, que es la unanimidad, ¿no? Se llega gracias a que se escucha a todos lo que opinan. Recuerdo en la universidad un caso de consenso, cuando estábamos haciendo un trabajo de grupo, algo de 6 estudiantes, nos sentamos en un aula chiquita ahí, ¿no? En círculo, y todos decían, a ver, ¿cómo vamos a hacer el trabajo de historia? Y entonces, propuestas, ¿no? Propuestas, ¿no? A ver, trabajo así, quieren hacerlo con las etapas de la historia tradicional, que es la edad antigua, edad media, edad moderna y contemporánea, ¿así quieren hacerlo? ¿O quieren hacerlo con los modos de producción esclavista, comunidad primitiva, esclavista, feudal, capitalista y socialista? Entonces los seis dijeron, a ver, explica un poquito en qué consiste la propuesta. Explicó el primero, explicó el segundo. Y después de esa explicación, todos dijeron, yo creo que con la segunda propuesta. Tú, segunda propuesta, tú, segunda propuesta, tú, primera, tú, segunda. Mayoría manda. Y todos hicimos el trabajo en base a los modos de producción, comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y el socialismo, por el consenso que se logró en ese momento. Igual, en todas las actividades, ¿no? En todas las actividades que se pueden hacer. He puesto un ejemplo académico, ¿no? Pero hay también ejemplos sociales, familiares, sentimentales, ¿no? Donde a veces la pareja ahí, qué hacer, cómo hacer, qué decisión tomar. Y de hecho que el consenso es fundamental. Ahora, todo esto, todo este discurso del tema de la paz, ¿no? De la convivencia, en algún sentido, en algún aspecto, trata de evitar estos problemas, mira, el conflicto social. Y el conflicto social no se produce por capricho, demencia o actitud de alguien, ¿no? De manera así malévola, sino que surge de estas desigualdades que vemos en esta pintura. ¿No? Algunos sectores viven con todas las comodidades, todas las facilidades, etcétera, etcétera, y son apoyados pues por la fuerza del Estado, mientras que otros sectores mayoritarios viven en abandono, sin agua ni desagüe. Ahorita, por ejemplo, ahorita, casi el 30% de peruanos no tienen agua ni desagüe, por ejemplo, 2021. Eso es una desigualdad total, pues, ¿no? ¿Cómo va a haber 30% de peruanos abandonados que tienen que comprar agua de un aguatero, una cisterna, jalar luz del vecino, o si no, una vela en la noche, una vela 2021? Entonces esa población sale a reclamar, pues, y empieza una lucha ahí en las calles, ¿no? Como está pasando en estos momentos con las comunidades campesinas que son afectadas por la gran minería y la destrucción del medio ambiente, como ves ahí abajo en el dibujo, mira, derrames tóxicos, ¿no? Los relaves mineros, ríos destruidos, ¿no? Cuencas destruidas, animales muertos, aire contaminado, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que está pasando. Y un poco que esta clase trata de paliar este punto, ¿no? Según Naciones Unidas, en su resolución 53-243, hace la declaración y programa de acción sobre una cultura de paz. O sea que este es un tema que es tratado a nivel internacional, no solamente en Perú, a nivel mundial, ¿eh? Donde se califica a la cultura de paz como aquel conjunto de valores, ¿no? Los principios, las normas morales, actitudes, el comportamiento, las tradiciones, lo que venimos haciendo de hace décadas o siglos, y los comportamientos, estilo de vida, basados en el respeto a la vida como fin supremo, el fin de la violencia. Acá también habría que aclarar,
¿no? La violencia no es una sola, la violencia es estructural, ¿no? La violencia estructural es cuando no tenemos que comer, cuando se muere un niño de hambre, cuando tenemos tuberculosos llenos, las postas en la mañana esperando su pastilla, su inyección, porque ya están con 3 cruces tan graves. Esa es violencia. Cuando una comisaría no atiende la denuncia de una mujer que ha sido amenazada por su propio marido o ha sido golpeada, ¿qué le dice el policía? Estás exagerando, ese marido te quiere, por eso te estás tratando así. Vuelve más tarde. No hay atención para ti. Pasa una semana, 2 semanas, otra denuncia, no le hacen caso, a la cuarta semana, feminicidio. Feminicidio, están las estadísticas, ¿ah? Tenemos las más altas estadísticas de Sudamérica en feminicidio, en violaciones y sobre todo a menor edad. Menor edad. Pese a que ha habido sanciones más graves, más drásticas, como cadena perpetua para estos delitos, ¿no? Luego, la promoción y práctica de la no violencia, que es el diálogo, arreglar todo dialogando, conversando, ¿no? Pero a ver, que no te pongan luz 1 año, 2 años, a ver si vas a seguir dialogando, que no tengas agua y tengas recién nacidos en tu casa, ¿m? Y que no tengas desagüe por más de 3, 4, 5 años, a ver si esto funciona. Una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad, ¿no? Dice que esta cultura de paz está relacionado, sí, pues tiene que ver mucho con la democracia, si se cumplen los principios y si respetan y cumplen los derechos humanos. Por ejemplo, los derechos humanos, uno de los principales derechos humanos es a tener una vida digna. Y una vida digna no se hace, pues, en una choza, no se hace en un lugar donde no hay agua ni desagüe. Es violenta todos los derechos humanos. Podemos morir ahí, podemos enfermarnos, podemos congelarnos, podemos, eh, bueno, una serie de problemas en la falta de derechos humanos. Y otro, aquí lo dicen, son conscientes, ellos saben que la causa de todos los conflictos es la pobreza. Ellos saben, los especialistas, los antropólogos, sociólogos, abogados, todos los especialistas en este tema de violencia, saben que la gente no sale a la calle a protestar, quemar llantas, tirar piedras porque sea su hobby o tenga tiempo de más para hacer eso, sino que lo que empuja todo esto es el abandono a la población, es la miseria y pobreza a la cual están sumidos durante décadas, el analfabetismo. Esto saca de quicio a mucha gente, ¿no? ¿Cómo va a haber analfabetos pues, habiendo tanta plata, difundiendo que el Perú está en una época de apogeo minero y hay muchos ingresos al Estado, ¿no? Y estamos favorables y hay casi 10 a 20% de analfabetos en el Perú. Uh-huh. Y otro es la reducción de las desigualdades entre los pueblos. Uh-huh. Como hay muchos pueblos que ni carreteras tienen, solamente para empezar con eso. Si no hay carreteras, o sea, hay trochas, es difícil que llegue pues, la modernidad a ese lugar. Tampoco va a haber luz, tampoco va a haber agua. Algunos pueblos de la sierra peruana se iluminan con grupos electrógenos que tienen que implementar con altos costos de mantenimiento. Y eso lo hace la municipalidad a veces, porque no llega pues en las compañías eléctricas. Este es el símbolo de la cultura de paz, ¿no? Una palomita ahí con su olivo, y es lo que difunde bastante la Iglesia Católica. También se erradica la violencia promoviendo el desarrollo económico, social y sostenible de la población, o sea, creando empleo, ¿no? Dando buenos salarios adecuados, horarios de trabajo adecuados, reconociendo los derechos de las personas en el trabajo. Eso se llama desarrollo económico, desarrollo social. Eliminar, ¿no? Primero identificar, luego eliminar, o sea, combatir toda forma de discriminación. O sea, tienes que perseguir a los racistas del Perú, a los ultranacionalistas, que son los fascistas peruanos, ¿no?
a esos que hablan mal de los extranjeros, que dicen, todos los venezolanos son malos, todos son malos, deben irse del Perú. Y eso es falso, ¿no? Eso es mentira. Es una falsedad, parte de la xenofobia que se ha inculcado en muchas personas, ¿no? La intolerancia, ¿no? Entonces, estos son temas que deben ser combatidos por el Estado peruano. Claro, uno por su cuenta lo, lo, lo combate, pero individualmente se avanza muy poquito. Es el Estado peruano con política de Estado a través de la educación, a través del Ministerio de Cultura, a través de las diferentes entidades públicas, se debe, la entidad pública debería, sobre el racismo, sobre la misoginia, ¿no? Y misóginos por todos lados, acá en Perú. Es un país de misóginos en nuestro territorio, ¿no? También desarrollar actitudes como el diálogo, ¿sí? La negociación, formación de consenso y la solución pacífica de las controversias. Estos son algunos requisitos para hablar pues, de una verdadera cultura de paz que permita una convivencia social. Ahora, ya para finalizar, estamos entrando ya a los problemas de convivencia en el Perú. Muy atentos, por favor, porque ya es la última parte. Con esto terminamos. Y aquí tenemos uno de los principales problemas que debemos enfrentar los estudiantes, los ciudadanos en general, ¿no? Y hoy día, pues, en este salón, los futuros profesionales, que es la discriminación. ¿En qué consiste? Sí, primero que es una acción, es un comportamiento, es un acto que realiza una persona, ¿no? En la cual se expresa una exclusión, una segregación, un apartamiento, ¿no? Una separación de las otras personas, ya sea por prejuicios, por ejemplo, el prejuicio de que una persona de tez blanca va a ser mejor que una de tez trigueña o de tez negra, ¿no? El prejuicio de que una persona esbelta va a trabajar mejor que una persona gruesita o gordita. Igual, una persona alta va a desempeñarse mejor que una persona de talla baja o media. Esos son prejuicios racistas que atentan contra la igualdad de derechos. A ver, ¿cuáles son esos criterios entonces? Son sociales, políticos, y dicen, no, ese piensa distinto, ese va a entrar a la fábrica y va a organizar a la gente para que luchen por sus derechos, así que no lo contrates o despídelo. Ese piensa en la igualdad, ese no se resigna, ese es muy religioso, todo lo ve religión, ¿sí? Ese viene de las selvas son, no, son muy calientes, ¿no? Se empiezan esos prejuicios que tienen, ¿no? Sí, ese es muy flaquito, ese es muy pobre, muy pobre, muy pobre. Ese no sabe, ese viene del pueblo, ¿no? Ese es muy joven, ese es muy joven, ese tiene 18 años. Entonces, ¿qué vas a ver a los 18 años? Nada. Entonces no hay que contratarlo, contrata de uno de experiencia. Entonces, con ese criterio, ¿cuándo los jóvenes van a aprender, no? ¿Cuándo se van a dar de experiencia? O si no, cuando dicen, es mujer. Por ser mujer pasa esto, esto, esto. Y esa es una homo. Ese se llama la misoginia, es el nombre de lo que comúnmente llamamos el machismo. Y en este aviso que está en pantalla está la discriminación llamada racismo. ¿Por qué, profe? Acá está, mira, te lo voy a enseñar. ¿Eh? Hoy día está prohibido poner buena presencia. Esto es lo normal. Tú en todos los avisos de trabajo encontrabas buena presencia. Segundo, talla mínima, también está prohibido. También está prohibido. Y tez clara, mira, tez clara. Imagínate, acá la mayoría somos tez trigueña, la mayoría, o también tez oscura, o tez de otro color.
La buena presencia significa que sea una persona alta, esbelta, así es, ¿no? O sea, tú llegas bajito, ya te rechazan, te rechazan. Uy, ¿cuántos casos? Miles, miles de casos. Conozco un caso de unas compañeras de San Marcos que fueron a danzar a un elenco famoso y lo primero que le dijeron, mujeres 1,65 m, varones 1,75 m, mínimo. Aspecto físico, esbelto, esbelta. Ah, o sea que para entrar al elenco tengo que ir al gimnasio, sí, y crecer un poquito porque estás muy bajita. Así le dijeron, y mi amiga salió pues molestísima, ¿no? Uy, les dijo su vida a ese elenco de danzas. Ah, y encima a otros elencos de danzas le piden pues que muestren parte de su cuerpo, ¿no? Porque ahora las faldas ya no son faldas normales, ahora son faldas de adorno nomás, una faldita de 10 centímetros nada más. Y así salen a danzar, ¿no? Claro. Entonces, eso es un tipo de discriminación, ¿no? Que tiene que ser denunciado, ¿no? Porque mucha gente lo pasa como si fuera normal, ¿no? Que bailen toda la misma talla. Profe, la estética, profe. Todo el mismo color. Profe, qué bonito, se ve todos blanquitos, profe. Ah, sí, está bonito, está bonito. Y en realidad, pues, es algo discriminatorio, ¿no? Sí. Pero dígame, ¿por qué no puede ser actriz una persona bajita, como lo hizo pues esta señora de Al fondo hay sitio, que era la señora la más bajita, y todos seguían a esa señora como reaccionaba, ¿no? Claro. Ujú. Claro, eso de la buena presencia, repito, es una discriminación, porque acá en el Perú la talla alta es un estereotipo, es un prejuicio, ¿no? Porque a ti te deben evaluar no por el color de tus ojos, no por el color de tu cabello, no por tu sexo, sino te deben evaluar por tus cualidades. Si tú eres un actor, actriz, y te defiendes ahí en el estrado y demuestras esos dotes artísticos, no interesa a los demás. Lo que interesa es que tú puedas desarrollar un papel, ¿no? Eh, desarrollar un guión. Claro, eso es lo importante. Una secretaria, ¿por qué debe ir con ropa ceñida, ¿no? Tacos altos, minifalda? Eso es lo que está buscando. Eso es lo que busca es, ¿no? Dar a conocer ¿no? El aspecto físico de la mujer. ¿Y acaso es un modelaje? ¿Acaso ser secretaria es para ser modelo? ¿No? Secretaria es para ser especialista en el registro de información, tomar nota, especialista en ofimática, etcétera. Y eso debe evaluarse. Lo otro ya tiene otros fines, ¿no? Como hemos dicho ya, parte de la discriminación. Y en todo caso, se abre un debate, ¿no? Porque algunos quizás pueden apoyar que estas personas no sean actrices. Por ejemplo, a una actriz mexicana le han dado un premio internacional. A nuestra mujer acá, a nuestra mujer peruana, Sofía, a ver, ¿cómo se llama? Ha recibido un premio internacional, ¿no? Por protagonizar personajes peruanos, ¿no? Ujú, ¿sí? Entonces, así tenemos, ¿no? En México hay un problema con un atleta que no dicen los mexicanos, muchos de ellos dicen que no, que tiene un cuerpo muy grueso, muy grande su cuerpo. Y las atletas generalmente son delgaditas o delgaditos, ¿no? Entonces había una discriminación. Sin embargo, esta atleta mexicana ha llegado a los podios más altos en el atletismo mexicano. Pero todo el mundo que decía, no, que su tamaño, que esto, que el otro, bla, 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 bla. Pero al final lo que vale son las cualidades sobre la apariencia que está seriamente cuestionada, porque ya eso es racismo. Otra forma de maltrato al infante es el bullying. Sí, el bullying es una forma de intimidación, amenazar, maltratar y discriminar a los más débiles, que son los más pequeños. Y no es una sola vez, sino es algo constante. El bullying o es el acoso escolar es algo constante, sí.
un día, 2 días, 3 días, 4 días, y la mayoría de personas solamente se observan, no hacen nada. Eso es el bullying o, mejor dicho, acoso escolar, que es otra forma de maltrato o discriminación. También con la discriminación, si no se soluciona, va causando la pérdida de los derechos y la desigualdad para acceder a ellos. Y la persona se va hundiendo en la desesperación, el aislamiento, la depresión y va cayendo poco a poco. Se va perjudicando si es que no se trata o no se soluciona a tiempo. ¿Ya? Algunas personas los ha llevado al suicidio. Claro, en algunos lugares los lleva al suicidio porque su autoestima lo aplastan, la autoestima. Otro es la corrupción. Esto es un acto ilegal que sucede entre personas, ¿no?, que están recibiendo un beneficio, generalmente funcionarios que están en el lado izquierdo, y otro que es el que de derecho es el que está corrompiendo y el que se está haciendo corromper, ¿no? Corrupto. Ahí están el corrupto, así es. Dos actores están ahí. Uno que es el corrupto, que por su posición de poder puede ofrecer algo valioso, y otro, el corruptor, que está dispuesto a pagar un soborno para obtenerlo. ¿Ya? Un caso famoso es un juez que es sobornado para dar sentencias a favor de los delincuentes. Ahí está el caso, aquí identifica el nombre del que está en pantalla, ahorita está en México, en España, y salió gracias a que el Congreso no dio las sanciones respectivas para su investigación o captura. Sí, gracias por el dato. Sí, es el César Inostroza, que prontamente deben traerlo al Perú para ser juzgado por la mafia llamada los hermanitos, los cuellos blancos. ¿Ya? Ahí le dejo un video para que lo puedan observar porque el tiempo ya nos ha ganado ya. Otro delito de corrupción es la malversación de fondos. O sea, el Estado, ¿qué hace? Miren, el Estado cuenta con una serie de funcionarios, servidores públicos que tienen dinero o bienes, pero en vez de darle utilidad para los fines que fueron destinados, este funcionario, ¿qué hace con eso? Le da otro destino, ¿no? Entonces, sí, es distinta el uso de estos recursos para los cuales fueron destinados. Por ejemplo, si a un alcalde le dieron plata para que haga una obra, un parque, este agarra una parte y se lleve ese dinero para hacer otra obra, ¿ya? Para hacer otra cosa, quizás construir su casa, quizás. Bien, esa es la malversación, usar fondos del Estado peruano para fines personales. Lavado de activos o lavado de dinero es dinero ilegal, ilegal de narcotráfico, la prostitución, etcétera, incorporándolo al sistema legal financiero. Son los bancos los que hacen el lavado de activos. Los bancos son y acá en el Perú pues tenemos una lista larga de bancos que están implicados en ese tema. Otro problema es el peculado. El peculado es cuando eh, un funcionario o servidor público se apropia de algo que le han entregado para que él cumpla sus funciones. Bueno, eh, por ejemplo, puede ser al, algún dinero, ¿no? Entonces, él va a apropiarse de eso, ¿no? Eh, por ejemplo, han dado con otros fines, ¿no? Para los fines que se le han propuesto. El cohecho es cuando el funcionario acepta, recibe o solicita directo o directamente donativo, promesa o cualquier otra ventaja en beneficio para realizar o omitir un acto en violación de sus obligaciones. Por ejemplo, llega Defensa Civil a investigar un colegio, ¿no? O un club y encuentra que ese club no cumple los requisitos y debe
debe aplicarle una sanción, porque el club le entrega al defensa civil, le entrega pues así, por ejemplo, una computadora, le dice, acá está, te regalo esta computadora, y el otro ya se olvida de la sanción, ¿ya? Entonces es recibir algo a cambio para evitar, ¿no?, que cumpla con su deber, ¿no?, o violar la ley en todo caso. Ya, esto es otro ejemplo. Y la delincuencia ya es más común, ¿no? La delincuencia ya es algo que conocemos, son infracciones que se cometen en todas partes, ¿no? En diferentes grados se castiga, multa, prisión, hasta pena de muerte en algunos países, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, la delincuencia organizada, el carterismo, el asalto, el robo, fraude, abuso sexual, pandillaje juvenil, barras bravas, delincuencia financiera, que es la más fina de todas, ¿eh? Crimen organizado. ¿Y por qué aparece todo esto? ¿Que hay una escuela del crimen? No hay una escuela del crimen, sino fundamentalmente surge por la pobreza, exclusión social, desempleo y vagancia, deserción escolar, desigualdades, ¿no? También inculcado desde la infancia por parte de los padres, vecinos, amigos, ¿no?, entre otros. Bien, ahí está el crimen organizado, y hay forma de resolverlo a través de la negociación. Ahí se ponen las dos partes de acuerdo para llegar a una solución. Dos partes, dos partes, ¿ya? La mediación, ahí colocan a un tercero para que escuche a las dos partes, ¿no? Y guíe, el tercero va a guiar para que se pongan de acuerdo. O sea, el tercero, el mediador, no propone nada. Él solamente escucha a las dos partes y trata de que ambos vayan llegando a una solución. Ese es el papel del mediador, ¿ya? Y el conciliador, este actúa, ¿no?, primero escuchando a las dos partes. Las dos partes han escogido un conciliador y el conciliador va a proponer alternativas, va a proponer alguna solución al problema, ¿no? Todo está respaldado en la ley de conciliación número 26872. El arbitraje es cuando las partes escogen a un árbitro, dan todos los argumentos a las dos partes y el árbitro da un veredicto final, al cual no hay vuelta que darle ya. ¿Listo? Ese sería el arbitraje. Entonces ahora vamos a pasar ya a nuestras preguntas para marcarlas adecuadamente, ¿ya? Empezamos con la primera pregunta. Aquí vamos, aquí está la teoría que se le ha colocado en su material, que voy a colocar en este momento. Disculpen que no he podido colocarlo, ya está colocado, no me acuerdo. Ya, al número 1 dice, en el año 2017 estalló el escándalo de Odebrecht, involucrando a muchos funcionarios públicos y diferentes instituciones, así como varios expresidentes, que de comprobarse que recibieron soborno podrían acabar sus carreras políticas. ¿Qué problema de convivencia se habría presentado? A ver, ¿cuál escoges? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, chicos, muy bien, jóvenes. Así es, corrupción. El consorcio Línea 2 de Metro Lima demandó al Estado por 260 millones debido a que los terrenos destinados para la obra no presentarían las condiciones pactadas en el contrato. Dicha demanda será resuelta de manera inapelable por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a la inversión. ¿Qué mecanismo de solución de conflictos se estaba empleando en el caso? ¿Cuál sería la letra? A ver, ¿cuál sería la letra? O sea, han buscado a un tercero para que dé su sentencia final y no hay vuelta que darle ya. Y si no hay vuelta que darle, estamos con el arbitraje, exacto, es un árbitro el que han buscado, ambas partes. Señale la alternativa en que se presenta un caso de conciliación como una forma alternativa para superar un conflicto. A ver, ¿cuál sería esa alternativa? A ver, ¿quién lo dice? Vamos, para ganar tiempo. Ya, entonces vamos a ver que esa alternativa es la letra, ¿cuál sería?
Sí, es Rubén y Carlos, acaban de tener una fuerte discusión y ambos deciden buscar un amigo común que después de escucharlos por una alternativa de solución. Letra D. El padre de una niña de 10 años, quien sufre de discapacidad física temporal, denunció que el director del colegio Jorge Chávez, ubicado en el Distrito de los Olivos, se negó a ratificar la matrícula a pesar de que había cursado 2 años de estudio en el establecimiento educativo. De lo anterior se puede afirmar que se ha cometido una, a ver, ¿cuál es la clave en la 4? Muy bien, sí, correcto, correcto, todos están marcando correctamente. La convivencia democrática es un conjunto de relaciones interpersonales que el hombre ejerce dentro de la sociedad regulada. ¿Mm? ¿Cómo se regula esa situación? A ver, ¿quién lo dice? Sí, todo se regula por las normas, sí. A ver cuál sería. Muy bien, sí, correcta. La clave que nos están enviando por interno son normas morales, sociales y sobre todo jurídicas, que son las que son sanciones. Conductas y actitudes que tienen a excluir o restringir a las personas de sus derechos en condición de igualdad se denominan, son varias, dice, son varias. Y si son varias, tengo que marcar la clave C, que es la discriminación, ¿ya? 7. Funcionarios de alto nivel de la Municipalidad de Lima Metropolitana adscritos a la Subgerencia de Defensa Civil se confabulan para solicitar a los representantes de una gran cadena de tiendas por departamentos una gran suma de dinero, con el fin de facilitar el otorgamiento del certificado de defensa civil a sus instalaciones, las mismas que no reúnen todos los requerimientos de seguridad si la empresa pagara. ¿Qué delito estarían cometiendo los indicados funcionarios municipales? A ver, ¿cuál sería? A ver, ¿qué clave marcaríamos? La letra, es que están pidiendo algo a cambio para pasarse de alto la ley. Y a eso ya le hemos dicho, claro, muy bien, Jason es el cohecho, acuérdate, ¿ah? Sí, el mecanismo alternativo en la resolución de conflictos está a cargo de una persona elegida por las partes que propone alternativa de solución. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese mecanismo? Se llama, a ver, ¿cómo se llama? O sea, este propone alternativas. Recuerda, ajá, correcto, muy bien. Sí. Sí, de acuerdo que negociación son dos solitos. Las dos partes están llegando a un acuerdo sin negociación. En cambio, conciliación, llaman a un tercero para que el tercero dé una alternativa. ¿Ya? Es la letra C. La conciliación consiste en solucionar un conflicto. A ver, un conflicto. A ver, ¿cuál sería la 9? ¿Qué clave marcarías en la 9? A ver, manda tus claves, estoy leyendo por el chat. Exacto, muy bien. Se relaciona a la pregunta anterior, ¿no? A la pregunta anterior se relaciona, sí. Es un tercero que propone alternativa de solución. Y la última, un problema de convivencia en el Perú es la delincuencia, que va de delitos menores comunes hasta bandas organizadas de delitos financieros. Los factores básicos que influyen en su ocurrencia son principalmente de carácter. ¿De qué carácter? A ver, vamos, ¿quién lo dice? A ver. Sí, ya han identificado correctamente que son 3 los más importantes, ¿no? Uno de tipo social, que corresponde pues a la discriminación, expulsión de la gente de todo lo normal que es estudiar, trabajar, ¿no? Y tener una vida adecuada. Económico, que es la pobreza, miseria de la gente que no consigue trabajo. Y político, que no hay leyes que favorezcan al desarrollo integral de las personas. Bueno, sí, entonces estamos hablando de la letra D. La letra D, correcto. Sí. Antes que me olvide, les invito al día de mañana a las 5:30 de la tarde en Televisión Nacional va a pasar el programa científico
el programa científico que dirige Modesto Montoya, ¿sí? No se olviden ya, ver ese programa donde van a entrevistar a los científicos peruanos, ¿ya? Creo que es la hora atómica, me parece. Ya, bien, hasta ahí, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún interrogante, algo que no esté claro? Ya, en un instante envío el PDF y envío este material que hemos hecho en este momento, ¿ya? Bien, ya, entonces pasaría ya a despedirme, si es que no hay ninguna pregunta. Gracias a ustedes por atender, por participar y entregar sus intervenciones. Bien, un abrazo a cada uno, cuídense Gracias, mucho. profesor. Hasta luego. Hasta luego con todos, cuídense y estudien mucho. Adiós. Nos vemos, chao. Adiós, profesor. Adiós. Nos vemos, chao, chao.